por ahí una interferencia. Y el tema de hoy es átomo, VAP, vientos. Entonces, el átomo dice literal lo que significa átomo es A, siempre que ustedes vean la palabra A, quiere decir sí, no, nel, no, niguas, nanais, no. Y tomos viene de la palabra corte. Entonces, literal es que no se puede cortar o no puede ser cortado, es indivisible. Y este nombre es adscrito o es achacado por el señor Demócrito. Bien. El señor Demócrito es el que achaca o el que nos da esta palabra de átomo por ahí del año 5 antes de Cristo. Demócrito era el discípulo de Leucipo o Leucipo, y entonces él nos define que son las partículas que él concebía como las de menor tamaño posible, es decir, él decía que todo el hombre, porque estos son filósofos, ¿va? Demócrito y Leucipo son filósofos. La palabra central de la filosofía o la pregunta central de la filosofía se refiere a ¿qué es el hombre? Bien, entonces, estos filósofos de hecho tienen mucha concordancia con las teorías que propone Aristóteles, y Aristóteles propone algunas teorías acerca de la metafísica, es decir, de la estructura interna de las cosas. La metafísica entiéndase como una rama de la filosofía, bien. Eh, y ellos tienen de alguna manera, bueno, especialmente Leucipo y a su vez Demócrito es este de acá, acerca de qué compone las cosas o de qué está compuesto la estructura interna de las cosas. Bien, y entonces ellos dicen que de alguna manera todo está compuesto por algo, ¿no? De hecho ya se empiezan a utilizar nombres como materia, y que lo más pequeño que puede tener la materia es esto llamado átomo. Entonces vamos a ver estructura atómica. Como ustedes lo saben, ojo, todavía no vamos a ver modelos atómicos, solamente estructura atómica, ¿bien? Vamos a ver este concepto, el concepto de masa atómica. La masa, el concepto masa significa la cantidad de materia, el puro concepto masa, ¿bien? Pero ya hablando del concepto masa atómica, se refiere a la masa dada por los componentes de un átomo o la masa dada por los componentes atómicos. De hecho, aquí como lo dice, la masa atómica está definida como la masa de un átomo. ¿Suena redundante? Pues sí. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Cuáles van a ser los componentes de un átomo? Van a ser los protones, van a ser los neutrones y van a ser los electrones. Bien, protones, neutrones y electrones. La carga, esto de carga relativa, ¿no? Dependiendo de los átomos, pero la carga relativa de los protones va a ser +1. La carga de un neutrono va a tener carga y el electrón va a tener una carga -1. Bien. La masa, bien, la masa, bien. Básense en este de acá, no en este. La masa dada en gramos de un protón es de 1.6 por 10 a la -24, el neutrón tiene la misma masa y el electrón 9.1 por 10 a la -28. Aquí hay que entender esto, hay que interpretar las masas, en este caso hay que interpretar las potencias, ¿bien? Son potencias negativas. Mientras más grande la potencia, más se aleja del cero. Es decir, mientras más grande sea la potencia, como es negativa, más se aleja del cero y es un número más pequeño. Es decir, de estos tres, ¿cuál es el que tiene una menor masa? El electrón va a ser el que tiene una masa pequeña o la menor masa. Bien, entonces vamos a considerar, y obviamente protones y neutrones tienen la misma masa. El electrón entonces tiene una masa que nosotros vamos a llamar insignificante o despreciable, ¿no? Como algunos de nosotros. Entonces, bien, vamos a decir lo siguiente. Si ya dijimos que la masa atómica está definida como la masa de un átomo, vamos a darle la nomenclatura A, que A significa número másico de masa. Bien, eso significa la A.
número másico de masa. Si ya estamos diciendo que la masa atómica es la masa de un átomo y la masa de un átomo, los componentes de un átomo son protones, electrones y neutrones, nosotros vamos a decir entonces que la masa atómica va a estar dada por los componentes atómicos. Pero, la masa va a estar dada entonces por la suma de protones, la suma de electrones y la suma de neutrones. Pero al ser el electrón una masa tan pequeña o una masa tan insignificante, no la vamos a tomar en cuenta. La masa entonces únicamente va a estar dada por la suma de protones y la suma de neutrones. El electrón por esa masa despreciable no la vamos a tomar en cuenta. Si tienen alguna duda, porfa, y en el comentario. Espero esté quedando todo claro hasta acá. Bien, el número atómico. Antes de darle a la estructura atómica, tenemos que ver esto. Este es el señor Moseley, el que está ahí. Su principal contribución a la ciencia fue la justificación cuantitativa del concepto de número atómico. Es bla, 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 le da el número atómico a la tabla periódica. Más allá de darle un número atómico a la tabla periódica, lo rescatable o la aportación importante que le da a Moseley es esto. La ley de Moseley, los de Politécnico ya se la deben de saber de memoria, es la ley de las periodicidades, ¿no? Y entonces esa ley nos dice que la función de un átomo está dada por su número atómico. Según Moseley, esta ley de Moseley o la ley de periodicidad, me dice que todo átomo depende de su función o el átomo depende totalmente de su función debido al número atómico. La A significaba número másico. Se los voy a escribir. Número másico. Así. Bien. Número másico, que sería la suma de protones y neutrones, exactamente como nos está ayudando el buen Anthony. Muy bien, número másico. Entonces, chéquense, va de nuevo. Esto es para Poli, es pregunta de examen, Moseley, no te van a decir, sí, Moseley les pone el número atómico. Eso se lo preguntan a Comipems. A ustedes les van a preguntar la ley de periodicidad y entonces Moseley nos dice esto. La función de un átomo está dada por el número atómico y ahorita o en las siguientes clases vamos a comprobar esta ley de periodicidad de Moseley, porque sí, con el puro número atómico nosotros podemos saber la función de todos los átomos, de todos, ¿bien? Entonces, pues, ¿qué le va a dar o cuál va a ser el aporte de Moseley a la tabla periódica, si quieres verlo así, el número atómico? ¿Y en qué se va a basar Moseley para darle el número atómico? Moseley se va a basar el número atómico en la cantidad de protones. Va de nuevo. El número atómico, y es pregunta, este es para los de UNAM, el número atómico está dado por la cantidad de protones. En este caso, al número atómico nosotros lo vamos a denominar Z, como está acá Z. Z va a ser el número atómico y como lo dice aquí, número atómico está dado o es igual por el número o la cantidad de protones. Bien, espero que todos, a partir de esta clase, todos cuando entren, deben de tener una tabla periódica ahí a la mano. Bien, y si no, pues googleanla ahí de volada y descarguen una tabla periódica, la que sea, ¿va? Por ejemplo, aquí yo puse el boro tiene un número atómico de 5, o es el número atómico 5, es decir, este boro, ¿cuántos protones tiene? Tiene 5 protones. Bien, porque el número atómico está dado por la cantidad de protones. Entonces, pues ahí los voy a agarrar al azar. El primero que está aquí es Alexandra Mendoza. Alexandra, ¿estás ahí? Hola. Alexandra. Chale, creo le dio miedo. Ahí está, sí te escuchamos, Alexandra. ¿Estás ahí? ¿Tienes una tabla Sí, periódica a la mano? no, Por ejemplo, yo te voy a ayudar, ¿va? El oxígeno tiene el número atómico 8. ¿Cuántos protones tiene el oxígeno? 8, Eso, ¿por qué? porque el número atómico está dado por la cantidad de protones. Eso, muy bien, gracias. Voy a agarrar otro al azar. Alma Reyes, tú eres de Poli, ¿verdad? Sí, Alma Reyes, el hierro tiene un número atómico 26. ¿Cuántos protones tiene ese hierro? 26, ¿Por qué? porque el número atómico está dado por la cantidad de protones. ¿Según quién?
como se lee. Ah, bien, todo chingado. Espero que haya quedado claro esa parte, ¿bien? Bien, entonces vamos a continuar. Si ya quedó claro entonces que todo el número atómico está dado por la cantidad de protones, si les preguntan en el examen, bien, un elemento dado como está acá, aquí por lo general en vez de X les ponen una E, así una E mayúscula de elemento. Un elemento dado con un número atómico Z tal, ¿no? Ejemplo, 26. ¿Cuántos protones tiene? Pues tiene 26 protones. Bien. Ahora, les van a dar siempre estos dos. Esta es la nomenclatura usual que les dan. Recuerden, la A que significa número másico, que es igual a Z. Recuerden, Z es el número de protones. Y N que significa número de neutrones. Bien. Ahora, chéquense. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿No? Nos dice, hay un elemento dado, tiene una masa, tiene un número atómico, ¿no? Esto es lo mismo, un elemento dado tiene una masa y tiene un número atómico, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue. Bien. Nosotros entonces vamos a, haciendo una especie de resumen, decimos lo siguiente, esto es una especie de resumen. La masa, va de nuevo, la masa va a estar dada por los protones y los neutrones. Bien, me falta una partícula, voy a agarrar a otro. Pues a ver, aquí hay un tal Dulce Herrera, curso de UNAM. Dulce, ¿estás ahí? Dulce, Dulce. Sí, Bien, entonces, Dulce. Me falta una partícula atómica. ¿Cuántas partículas atómicas hay? mm, O bueno, ¿cuáles son los componentes de un átomo? mm, Te ayudo, están acá, mira. Los componentes de un átomo son esos, ¿no? ¿Cuáles serían? El protón, el neutrón y el electrón. Protones, electrones y neutrones. Va. Y chécate, Sí. acá abajo dice que la masa, pues es la suma de los componentes atómicos, ¿no? Protones, electrones y neutrones. Bien. Pero ¿por qué aquí en Ajá. el resumen te puse que la masa solamente está dada por protones y neutrones? ¿Quién me hace falta y por qué no lo considero? Dulce. Se supone que la masa dijo que estaba compuesta por... Es que ya me confundí. Ajá, mira, chécate. Acá, de este lado te dije, ¿no? La masa atómica, Ajá. pues que está definida por la masa de un átomo, es decir, los componentes de un átomo. La suma de protones, como está acá abajo, electrones y neutrones, ¿no? Pero chécate, Ujú. ¿sí entraste todavía cuando dimos esta explicación de estas masas? Sí. Conste que los estoy agarrando al azar, ¿eh? Para que no digan. Y chécate, ¿por qué aquí en este resumen, Dulce, solamente te pongo que la masa es la suma de protones y neutrones? ¿Por qué no? Ya, Ajá. porque el electrón tiene una... es insignificante, ¿no? Eso, y entonces tiene una repercusión en la masa total del átomo. ¿No? Eso, entonces la masa solamente va a estar dada por la suma de protones y neutrones. Neutrones. Vientos, muy bien. ¿Alguna duda, Dulce? No. Eso, muy bien, gracias. Y entonces, siguiendo con este resumen, vamos a decir entonces que la masa es la suma, o la masa va a estar dada por la suma de protones y neutrones. Pero ojo, chéquense, este dato yo ya lo tengo, la cantidad de protones yo ya la sé. ¿Quién me va a dar la cantidad de protones? El número atómico que va a ser Z, ¿sí? Es redundante, yo lo sé, pero necesito que esto quede claro para dar la configuración electrónica. Bien, entonces chéquense. Le sigo o continúo con este resumen medio piterón. Y viene algo, ya que estamos en Semana Santa, hay una ley, hay una regla, según el Evangelio de Mateo, en la Biblia viene esto. Mateo 2:22. Exacto, en el Evangelio de Mateo, o en el Evangelio según Mateo, en el versículo 2, libro 22, o no sé cómo se lee esta cosa, es que cuando es Semana Santa me regresa la religión a mi ser. Y entonces me dice lo siguiente, ¿bien? ¿Por qué? ¿Cuántas partículas tiene un átomo? Sé que estoy siendo redundante, pero necesito que este tema quede claro para poderle dar a configuración electrónica. ¿Cuántas partículas tiene un átomo? Va de nuevo, protones, electrones y neutrones.
Como dice aquí la masa, solamente va a estar dada por protones y neutrones, porque como nos dijo Dulce, el electrón tiene una masa tan pequeña que no tiene un papel representativo en la masa total. Bien, entonces, chéquense. Yo, ¿cómo puedo saber la cantidad de protones? Ah, pues fácil. La cantidad de protones yo la conozco sabiendo el número atómico. Pero, ¿cómo voy a saber la cantidad ahora de electrones? ¿Y cómo voy a saber la cantidad de neutrones que tiene un átomo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la imagen que está al fondo. ¿Cómo yo sé cuántos electrones, cuántos protones, cuántos neutrones tiene un átomo? Si según Moseley, como nos dijo acá, la función de un átomo está dada solamente por su número atómico. Es decir, Moseley me dice que sabiendo el número atómico yo puedo saber las funciones de un átomo. Es decir, cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene. Y lo vamos a comprobar. Es decir, el protón, repito, estoy siendo redundante, pero necesito que quede claro. El protón lo voy a saber con el número atómico. Ahora, ¿cómo carajo voy a saber cuántos electrones tiene? Entonces ustedes van a googlear ahorita el Evangelio según Mateo en el versículo 2, 22 y van a leer esto. Ahí en la Biblia dice que todos los elementos y todos los compuestos son eléctricamente neutros. Ahí lo dice, ¿no? Primero, debemos de entender esta ley no es una ley, bueno, sí es una especie de ley, es un concepto bien, bien claro. Todos los elementos y compuestos son eléctricamente neutros. Un átomo, ya lo vimos la clase pasada, ¿en qué clasificación va a entrar? ¿En elementos o en compuestos? Los átomos dijimos que son elementos, son sustancias puras. Bien, entonces los átomos cumplen esta ley, tanto los elementos como compuestos, y esta ley, por eso te la pongo, porque cuando lleguemos al tema de redox la vamos a volver a tocar. Todos los elementos y compuestos son eléctricamente neutros. Y aquí viene, ¿qué significa? La suma de las cargas. ¿Por qué cargas? ¿Qué carga tiene un protón? Positiva. ¿Qué carga tiene un electrón? Negativa. Y los neutrones no tienen carga, pero chécate. Quiere decir que un átomo, yo debo de sumar la cantidad de positivos más la cantidad de negativos y que esa suma me tiene que dar cero. ¿Bien? Regreso al ejemplo, ¿bien? Regreso a este ejemplo. El número atómico del boro es 5, entonces voy a agarrar a otro personaje al azar. Irving Cortés, ¿estás ahí? Irving Cortés. Ah, no, Ingrid Cortés de Politécnico. ¿Estás ahí? Hola. Ok, next. Pues a ver, Catherine, por ahí, ¿dónde estás? Catherine, garantías. Bueno, no me gusta decirles Sí, aquí garantías. estoy. Catherine Robles para UNAM, segunda vuelta. Catherine, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bien, Catherine, necesito que me digas de ese átomo que está aquí del boro, ¿qué significa el número atómico? El número atómico es el número que está dado por la cantidad de protones. Eso. Es decir, ¿cuántas cargas positivas tienes? Porque un protón, ¿estás de acuerdo que tiene carga positiva o negativa? El boro tiene carga negativa. Ah, no, chécate. El número atómico, es decir, tú me estás diciendo que ese 5 significa que tiene 5 protones. ¿Estás de Ah, acuerdo o no? entonces es carga positiva. Eso, los protones son carga positiva. Muy bien. Y yo te estoy diciendo que el boro es un elemento, es un compuesto, es un átomo. ¿Qué es el boro? Tú dime. Ya Un vimos la átomo. clasificación ayer. Un átomo. Bueno, es un elemento, pero Eso, es un elemento. Entonces cumple esta ley, la de que todos los átomos y compuestos o elementos y compuestos son eléctricamente neutros. ¿Tú crees que el boro también entre y cumpla esa ley? sí, sí la cumple. Eso. Entonces, si tienes 5 cargas positivas, a fuerza, o sea, forzosamente, ¿cuántas cargas negativas debes de tener para que estos cumpla esa ley? Cinco negativas. Eso. Muy bien. Y entonces, ya tienes 5 protones. ¿Qué partícula me da la carga negativa en un átomo? ¿Qué carga qué, perdón? ¿Qué El carga? electrón. Exacto. ¿Qué partícula me da la carga negativa en un átomo? Ah, el Un electrón. electrón. Exacto. Entonces, chécate. Este boro, ¿cuántos protones tiene? 5. 5. Muy bien. ¿Y cuántos electrones tiene? 5.
Eso, muy bien. Va pregunta, y es pregunta neta para todos. Se la voy a hacer a Catherine, pero todos deben de estar atentos. ¿El número atómico de dónde lo sacaste, Catherine? La cantidad de protones, perdón. Ya te di la respuesta. Del número atómico. Eso, ¿y la cantidad de electrones de dónde la sacaste? ¿Igual del número atómico? Por la ley de Eso, 222. muy bien, Catherine. Entonces te voy a silenciar, ¿va? Hice este ejercicio porque chéquense. El número atómico solamente me da la cantidad de protones. Aquí no dice número de electrones, ¿o sí? Solamente dice número de protones. La cantidad de electrones yo la saco por esta regla, por esto de que los elementos deben de ser neutros. Bien. Y esto más se los atoran a los de UNAM, que les dicen, el número atómico está dado por, inciso A, protones, inciso B, protones y electrones, inciso C, electrones, o inciso D, neutrones, y ustedes se van con la finta de que son protones y electrones. No, repito, el número atómico Z está dado por la cantidad de protones. Sí, la misma cantidad de protones es la misma cantidad de electrones que yo voy a tener, pero los electrones están dados por esta regla, que los elementos deben de ser eléctricamente neutros. ¿Va? Muy bien, y pues ya nada más nos falta sacar, ya sabemos cómo sacar el número de protones, ya sabemos cómo sacar el número de electrones. El único que nos falta es saber sacar el número de neutrones. Y esto es simple, es un despeje. Bien, chécate, la masa de un átomo la puedes encontrar en la tabla periódica. El número atómico, es decir, la cantidad de protones, igual lo encuentras en la tabla periódica. Y lo único que haces es neutrones, haz de cuenta que es tu incógnita X, y entonces le estorba P. ¿Qué le está haciendo P a neutrones o a tu X? Está sumando, entonces la voy a pasar del lado contrario restando. Entonces me va a quedar, bueno, esta es una regla, ¿no? Que los protones es la misma cantidad de electrones, y entonces si yo despejo esta fórmula de aquí arriba, me va a quedar que los neutrones van a ser igual a la masa, repito, esto que está acá, menos los protones. Bien, entonces, antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta aquí? Vientos. Y pues lo que sigue es llevarlo a la práctica. Y con esto nos vamos. Bueno, yo que la neta quería seguirle, pero creo que ustedes andan como indispuestos. Entonces, pues vamos, Javier Cruz, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bien, Javier Cruz, tengo un sodio. Tiene Z11, tiene A23. ¿Cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene? Caray. ¿Qué tendrías que definir primero? A ver, voy a agarrar a otro de tus compadres, no te vayas para que te ayude. Por ejemplo, Estefanía Liscano Mata. A ver, voy a activar tu audio. Ayúdale ahí al compadre Javier. Híjole, creo que ahí estás. Liscano Mata, ayúdale a Javier, porfa. Sí. ¿Qué tendría yo que saber primero para saber la cantidad de protones y neutrones? Y electrones, obviamente. ¿No me puede ayudar? A ver, va, ¿quién dijo que le va a ayudar? Activa su micro. Vas, a ver, ¿qué tenemos que saber primero? Los protones. ¿Y los protones quién te los da? ¿El número atómico? Eso, ¿y cuál de estos dos es el número atómico? El 11. La Z. Z, exacto, Z es el número atómico. Entonces, ¿cuántos protones tiene esta cosa? 11. 11. ¿Y cuál es el que puedo sacar de volada? Si ya saqué cuántos protones, ¿cuál es el que saco de volada? Exactamente, los electrones. ¿Cuántos electrones va a tener esta cosa? 11. Eso, ¿y los neutrones cómo los saco? ¿Sí se la saben? Por la resta. Exacto, la diferencia de la masa y los protones. Entonces, ¿cuántos neutrones voy a tener? 12. Eso, muy bien. Profe, no entendí porque hay mucha interferencia. A ver, voy a silenciarlos a todos. ¿Quién no entendió? Diga su nombre, diga su nombre o active su micro. Yo, Javier, a ver, se supone que los protones son 11, los electrones son 11 y entonces los neutrones es el número restante que sacas cuando quitas los 11 del número 23.
Exacto, la diferencia, pero ojo, más que memoricen, voy de nuevo, los protones ¿de dónde salen? Del número atómico, ¿estás de acuerdo? Z. Sí, Entonces Z, son 11, ¿va? ajá. Y entonces, ¿de dónde saco los electrones? ¿Recuerdas esa regla? Todos los átomos tienen que ser neutros. ¿Qué Neutros, carga ajá. tiene un protón? Positiva. Es decir, tengo 11 positivos. Para que Ajá. esto sea igual a 0, ¿cuántos negativos tengo que tener a fuerza? 11. ¿Estás de acuerdo? Entonces por eso tengo 11 protones y 11 electrones. Y ya nada más para sacar los neutrones, aquí sí sería, ¿no? ¿Recuerdas la fórmula? Los neutrones es igual a menos Z, es decir, 23 menos 11 y ya me da que tengo 12 neutrones. ¿Bien? Va que va, gracias. Bien, entonces, miren, aquí chicos, les voy a anexar y tienen que ustedes que pensarle bien, cabrón. Miren, voy a tratar de dibujar bonito, que pues no, ni siquiera esto me sale ahí en el Conamat con un pizarrón decente. Pero chéquense, muchas veces les van a poner diferentes nomenclaturas, ¿no? Ahí tienen su elemento y les pueden poner una nomenclatura así, ¿no? A veces es un 16, piterón, y este es un 20. Voy a poner otro. Este es un 18 y este va a ser un 14, ¿no? Ay, piterón. Luego van a tener un elemento y aquí les pueden poner 22 y les van a poner 12. O les van a poner un elemento y aquí les van a poner, no sé, 70, ¿no? Y eso porque me salió de cagada. 70 y aquí les van a poner tal vez 80, ¿no? Hay medio feo, ¿no? Chéquense. Lo que ustedes tienen que aprender a ver, es decir, aquí está fácil, estos ejercicios están fáciles, porque te dice quién es Z, quién es A, y ya nada más tú tienes que saber la cantidad de moléculas. Tomen una captura de pantalla y lo hacen para que practiquen, ¿bien? Pero necesito que aprendan ustedes este tipo de nomenclaturas, Es decir, aquí 16, 20, 18, 14, 22, 12 y 70, 80. Voy a activar a alguien. Se conectan después de que acabe esto, unos 5 minutos más, no los dejo más tiempo. Por ejemplo, Neri. Cuando termine se vuelven a conectar para terminar el tema. Bueno, Neri, ¿estás ahí? sí, aquí soy. Neri, aquí, yo no te estoy diciendo ni cuál es el número atómico, ni quién es la masa. Pero tú dime de este elemento cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tengo. Del que encerró, ¿sí me puede decir el número que está abajo de la E? Este es un intento de 20 y este es un intento de 16. Pues 20 sería la masa atómica porque el número más grande siempre va a ser la masa y 16 Eso. serían los protones. ¿Por qué? Y sigo. Muy bien, Neri. Entonces vas, siguiendo tu análisis, Neri, era ¿no? ¿Por qué tú puedes llegar a esa conclusión de que siempre el número atómico va a ser el más pequeño y que la masa siempre va a ser más grande? ¿Por qué, Neri? Que es correcto, pero necesito que me digas por qué para que tus compañeros lo puedan de alguna manera conceptualizar. ¿Qué te llevó a esa deducción? Porque... Sin pena, sin pena. No sé. No, Sí. bien. ¿Te lo aprendiste así? ¿No? ¿Nada más? No me lo aprendí así. No, pero está chingón. El chiste es que te lo aprendas. Creo que alguna vez ya nos había puesto un esquema Ajá, donde miren. el lado de arriba era la Z, el de abajo era la A. Ajá. Si no mal recuerdo, es que no Chéquense, tengo... por eso les puse este recuerdo bien. ejemplo. La nomenclatura puede cambiar. ¿Quién me habló? ¿Me puedes decir tu nombre? Es que no sé quién habló. Perla. Perla, bien, Perla. Si nos vamos por ese análisis de que siempre el de arriba va a ser Z y el de A va a ser A, el de abajo va a ser A, o el de arriba A y el de abajo Z, vamos a caer en un error. Si ustedes lo conceptualizan mejor, como lo dijo Neri, es decir, que siempre el número grande va a ser masa y el número pequeño va a ser número atómico, ese análisis es un poco más correcto o más correcto. Porque, chéquense, si yo me voy siempre con la finta de que el de arriba es Z y el de abajo es A, chéquense qué va a pasar aquí. 18 protones, porque este sería Z, 18 electrones, pero ¿cuántos neutrones me quedarían? Me quedarían menos 14 electrones, menos 14. Ojo, la química estudia cosas que no existen, eso lo vimos o debieron de ver el primer video.
La química estudia la materia, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Yo no puedo decir que tengo menos 14 electrones, dado que esos 14 electrones no existen. Si yo me voy siempre con ese análisis de que el de arriba va a ser una cosa y el de abajo la otra, ¿no? Ya sea número atómico, masa o lo que sea, vamos a caer en ese error. Bien, lo correcto es decir esto. Sí, el número más grande siempre va a ser la masa. Híjole, necesitan entrar su audio. Yo ya saben que no tengo injerencia en esto. Entrar audio en la parte del micrófono. Bien, entonces, el análisis es lo siguiente, miren, el número atómico, como lo dice acá, ¿no? El número atómico siempre va a estar dado solamente por los protones. El número atómico siempre está dado por los protones, mientras que la masa, perdón, este es el número atómico, mientras que la masa está dado por la suma de protones y la suma de neutrones. Es decir, siempre el número másico o la masa va a ser más grande, siempre, debido a que este número involucra la suma de protones y neutrones, y este número involucra solamente los protones. Por eso el análisis que hace Neri de que, sí, la masa siempre va a ser más grande. ¿Por qué? Porque incluye a dos partículas subatómicas, mientras que el número atómico solo incluye a los protones. ¿Va? Pues bien, chamacos, ya nada más será eso para terminar el tema. Y miren, sí voy a activar sus micros porque necesito hacer algo. ¿Ya terminaste los ejercicios todos? Pues sí, estos estaban sencillitos, ¿no? Necesito más, bueno, más que hagan ejercicios de estos, necesito que entiendan la nomenclatura, ¿bien? Porque la nomenclatura, así como yo se los puse ahorita de que no les dije cuál era el número atómico ni quién les dije que era el número másico, así van a venir en su examen. Te van a poner así un número dado, dos números y pues a ver, dime cuáles son protones, electrones y neutrones. Así de volada, siempre el más grande va a ser la masa y el más pequeño va a ser el número atómico. Bien, miren, voy a activar sus audios porque necesito